Muy buenas a todos, Santi Dueña y soy, y bienvenidos a este canal en donde no voy a usar el locuendo en vez de mi voz normal. Lautaro Martínez es el jugador del cual más se habla en estos últimos tiempos, con 7 goles en 10 partidos jugados en esta Superliga, entre ellos un hat-trick hace apenas semanas frente a Huracán, además de la posibilidad latente de pasar a un grande del fútbol europeo, hace que no pocos lo candidateen para la selección nacional de cara al próximo Mundial de Fútbol en Rusia. No es el primer futbolista joven en tener expectativas para vestir la albiceleste en la gran cita. Antes, hubo futbolistas que sonaron fuerte al año siguiente de haber estado en la selección sub-20. La selección sub-20 de 2017, casi como todos los seleccionados juveniles de la era post-José Pekerman, un equipo discreto. Sin embargo, dentro del tenue panorama que ofrecía la escuadra dirigida por aquel entonces por Claudio Úbeda, brillaba Lautaro Martínez, nacido en Bahía Blanca el 22 de agosto de 1997. Fue uno de los principales responsables de la clasificación agónica al Mundial de Corea del Sur. Anotó 4 de sus 5 goles en el hexagonal final, entre ellos el empate frente a Brasil y un doblete contra Venezuela que terminó sirviendo gracias a la igualdad entre Colombia y los brasileños. En tierras asiáticas, en el debut frente a Inglaterra, ingresó desde el banco de suplentes, ya que no se encontraba al 100% físicamente. Pero no duró mucho tiempo en cancha, porque en ese partido ¡inventaron el VAR! En una de las primeras aplicaciones de esta tecnología en un torneo FIFA, el árbitro, tras revisar la jugada, consideró que usó excesivamente sus brazos para sacarse encima a un rival. Tras purgar la suspensión contra los locales, inició el último partido de fase de grupos frente a Guinea. Si bien aportó 2 tantos para el triunfo, no fue suficiente para pasar de ronda. Más allá de esa muy buena impresión dejada con el seleccionado juvenil, fue tras esa experiencia, jugando para Racing, donde terminó de explotar en las últimas semanas, provocando así el clamor por ocupar una de las 23 plazas para el Mundial de Rusia. Un clamor similar al que despertó, salvando la distancia claro está, Diego Maradona en 1978. El 10, con apenas 16 años, recaló en el seleccionado sub-20 y fue la cara visible de un equipo que, en Venezuela, no pudo clasificar al primer Mundial de la categoría. Allí anotó solamente en la derrota contra Perú por 2-1. Al año siguiente, había quedado en la preselección para aquel mundial realizado en nuestro país. Sin embargo, junto con Víctor Botanís y Humberto Bravo, no pudo superar el corte final. Ni siquiera el título pudo evitar el qué hubiera pasado si respecto a su convocatoria. Más allá de que en el seleccionado juvenil de 1981 hubo jugadores que iban a ser relevantes en el futuro de la mayor, como Sergio Goycochea o Jorge Burruchaga, el hecho de que haya un grupo ya armado para el Mundial de España, sumado a que la actuación en Australia fue decepcionante, hizo que no haya algún jugador de aquel plantel en el candelero. Tampoco hubo alguno que haya estado en el juvenil de 1985, más allá de que Luis Islas, el tercer arquero de México 86, no estuvo en ese siglo a pesar de que su edad lo permitía, aunque sí dio el presente de 2 años antes, en 1983, siendo el titular de aquel seleccionado subcampeón también en tierras aztecas. Por su parte, el juvenil de 1989 tuvo el mismo destino de aquel seleccionado de 8 años antes, por su mal mundial y porque el grupo para Italia 90 ya estaba casi armado. Los incidentes en el Mundial Juvenil de 1991 con el seleccionado argentino hicieron que este quedase vetado para el siguiente bienio. Por ese motivo, no pudieron estar en el ciclo que culminaba en Australia 93 muchos jugadores que conformaron una gran camada que sí pudo decir presente en los Juegos Olímpicos de Atlanta, en donde, por cierto, no hubo ningún citado campeón mundial juvenil en Qatar. Sin embargo, hubo un jugador que no pudo ir a tierras oceánicas, pero sí a Estados Unidos 94, Ariel Ortega. A pesar de tener pocos partidos en sus espaldas, le ganó la pulseada a Leo Rodríguez para ser la primera alternativa de Maradona, y tras el doping positivo del 10, tuvo su primer partido mundialista como titular en los octavos de final frente a Rumania. A pesar de que el seleccionado sub-20 de 1997 fue uno de los más prolíficos de los juveniles argentinos, solamente hubo un jugador que debutó antes de Francia 98, Juan Román Riquelme. Lo hizo nada menos que en la Bombonera, en un partido de eliminatoria frente a Colombia. No obstante, el entrenador Daniel Pasarela no le dio alguna otra chance más, y no pudo estar presente en aquel mundial a pesar de que salió en el álbum de figuritas. Bastante más cerca estuvo Javier Sayola, la máxima figura del Mundial de Argentina 2001, quien se encontraba disputando su primera temporada en el Barcelona, había debutado un año antes, el empate 1-1 frente a Paraguay.
y tras haber disputado los 3 amistosos previos, parecía que iba a ir a Corea-Japón. Sin embargo, Marcelo Bielsa se decantó por Claudio Canigia, quien en aquella competencia estuvo lesionado en los primeros 2 partidos, mientras que en el tercero fue expulsado por insultar al árbitro. Con el resultado opuesto, costaba creer que el conejito haya estado solamente en el álbum mundialista. Sí estuvo tanto en el álbum como en la cancha Lionel Messi, quien había arrancado Holanda 2015 del banco de suplentes, y terminó convirtiéndose en la figura del 5º título en la categoría de la selección. Tras ello, de manera casi inmediata se incorporó al seleccionado mayor, y más allá de que en los últimos meses estaba afectado por una lesión, no había dudas de que iba a estar en Alemania 2006. Allí logró anotar un tanto en la goleada frente a Serbia y Montenegro, y tuvo minutos frente a Holanda y México. En los únicos encuentros donde no ingresó fue en el debut contra Costa de Marfil y en la despedida ante los locales, dejando para la posteridad su mirada cabizbaja en el banco de suplentes, generando la pregunta de qué habría pasado si él estaba en cancha. Igual, esto era apenas el comienzo. No fue solo Leo el único campeón de aquel seleccionado dirigido por Francisco Ferraro en tener posibilidades. Sergio Agüero, Fernando Gago y Oscar Ustari también eran pedidos para poder estar en Alemania. A diferencia del volante y el arquero, el Kun no había sido una fija en Holanda, más allá de que fue a quien le hicieron el penal que Messi cambió por el 2-1 final contra Nigeria, pero había tenido una gran temporada con Independiente. Ellos 3 fueron tapa de una revista meses antes del Mundial junto con Rodrigo Palacio. ¡Y era por abajo! ¡Era por abajo! Sin embargo, el elegido terminó siendo Ustari, quien fue el tercer arquero relegando a Germán Lux. Tanto en 2009 como en 2013, con la época de gloria ya pasada, la Argentina no clasificó a ambos mundiales de la categoría. Sin embargo, en la previa de 2014 se empezó a escuchar el nombre de Mauro Icardi, quien no había podido participar el sudamericano de Mendoza San Juan, ya que la Sampdoria le negó su participación, aunque se había comprometido a liberarlo para el mundial al que los dirigidos por Marcelo Troviani no clasificaron. Sin embargo, tras el debut en la absoluta frente a Uruguay, el cual sirvió para blindarlo ante una eventual llamada de la selección italiana, había una mínima chance para ir a Brasil. Pero cuestiones extrafutbolísticas que no vienen al caso para ser habladas en este video minaron sus posibilidades. A esta lista se suma Lautaro Martínez, quien, a pesar de no tener partidos en la selección mayor, tiene su sueño mundialista más que latente. Más allá de que por su actualidad Martínez es perfectamente convocable, enfrente tiene una competencia durísima. El Kun Agüero, que está en el mejor momento de su carrera, y Gonzalo Higuaín, más allá de las heridas sin cerrar en las últimas finales y de que no fue convocado las últimas veces, son casi fijas para la lista de Sampaoli. Y más allá de que la dirección de Darío Benedetto le abrió un espacio en caso de que el entrenador llame a un 9 más, está compitiendo directamente con Mauro Icardi. Dicho esto, recuerden darle me gusta, comentar y suscribirse a este canal, además de seguirme en las redes sociales como Santi Ludueña, todo junto y con NI, además de que este sábado volveré a relatar softball para Gum Sports. Muchas gracias y nos encontramos la próxima semana. Felicidades a todos.